Una cosa que nadie nunca te dijo, ni la iglesia, ni los pastores, ni nadie, está dentro de una sola palabra griega. Una palabra que cambia todo sobre cómo ves tu propia fortaleza. Y si ves esto hasta el final, vas a descubrir exactamente qué es esa palabra. Vas a entender algo que la iglesia te ocultó durante años. Y cuando lo entiendas, tu perspectiva sobre tu propio poder va a cambiar radicalmente. Porque lo que voy a revelarte ahora es algo tan simple, pero tan poderoso, que va a cambiar cómo te ves a ti mismo completamente. Es una revelación que casi ningún cristiano conoce, pero cuando la descubras, no vas a poder dejar de verla. Entonces déjame mostrarte exactamente qué es esa palabra. Y lo que voy a mostrarte son los 3 impactos principales que esta palabra va a tener en tu vida. Primero, vas a entender tu propio poder de forma completamente diferente. Segundo, vas a dejar de vivir con culpa y vergüenza. Y tercero, hay algo tan radical que sucede cuando descubres esto que casi ningún cristiano experimenta. Pero tendrás que verlo para entenderlo. Casi todos los cristianos creen que ser manso significa ser pasivo, débil, sin poder. Que la mansedumbre es lo opuesto de la fortaleza. Que si tienes capacidad, si tienes influencia, si tienes fuerza, eso es pecado y tienes que reprimirlo. Pero eso no resiste ni un segundo de análisis real. Porque Jesús dijo en Mateo 11, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús se llamó a sí mismo manso. ¿Fue Jesús débil? ¿Fue Jesús un felpudo? No. Jesús expulsó mercaderes del templo con violencia, confrontó a los fariseos cara a cara, enfrentó a la muerte con poder y dignidad. Jesús fue la persona más poderosa que jamás haya caminado sobre la tierra. El error fundamental es confundir mansedumbre con debilidad, como si fueran sinónimos, cuando en realidad, si Jesús fue manso y fue increíblemente poderoso, entonces la mansedumbre no puede ser lo opuesto del poder. En realidad existe una palabra griega específica que Jesús utilizó, una palabra llamada praus, y esa palabra no significa lo que has creído toda tu vida. Porque cuando entiendes qué significa realmente praus, descubres que la mansedumbre no es debilidad, es exactamente lo opuesto, y es tan poderoso que cambia cómo ves tu propia vida. La verdad es esta: la palabra griega praus significa fuerza bajo control. No es debilidad, es poder disciplinado, es capacidad que ha sido entrenada. Praus es la palabra que los griegos usaban para describir un caballo salvaje que ha sido adiestrado. Un caballo que tiene toda su energía, toda su fuerza, toda su capacidad de galopar y de patear, pero que ha elegido someterse a un orden mayor. No es un caballo débil, es un caballo entrenado. Un caballo que podría destruir a su jinete con una patada, pero que elige no hacerlo porque ha sido disciplinado. Cuando entiendes esto, todo se invierte. De repente ves que ser manso no es ser débil, es ser fuerte de forma inteligente, es tener poder y elegir no usarlo de forma destructiva, es tener fortaleza y dirigirla hacia un propósito noble. Eso es completamente diferente a lo que has creído. Es por eso que la creencia anterior no funcionaba, porque trataba la mansedumbre como falta de poder, cuando en realidad es el control inteligente del poder que tienes. No es no tener fortaleza, es entrenar la fortaleza que sí tienes. Pero aquí está lo importante que casi nadie entiende. Los griegos usaban praus también para describir a un soldado en la batalla que era capaz de controlar su ira. Un soldado lo suficientemente fuerte como para no atacar de forma ciega por rabia. Un soldado lo suficientemente disciplinado como para esperar órdenes, para pensar estratégicamente, para usar su fuerza con inteligencia. Ese era un soldado praus, no débil, sino entrenado. Su fortaleza estaba bajo control. Y es aquí donde descubres que Jesús no solo fue manso, fue el ejemplo perfecto de praus. Tenía el poder del universo en sus manos, pero eligió someterse a un orden mayor. Y eso es lo que te muestra que la mansedumbre no es debilidad, es la forma más poderosa de ser fuerte.
Mucha gente intenta cambiar su cuerpo durante años, pero el verdadero problema no está en la dieta, está en los hábitos que se repiten cada día sin control. Y eso no solo afecta el peso, también refleja algo más profundo, la falta de dominio propio. Porque cuando no hay estructura interna, todo se desordena poco a poco. Por eso existe un método que está ayudando a muchas personas a reorganizar sus hábitos desde la base y recuperar el control en su día a día. El enfoque no es solo físico, pero como resultado, muchas personas están logrando perder hasta 5 kilogramos de sobrepeso en 30 días o menos, mientras cambian su disciplina de forma real. No sé hasta cuándo estará disponible, pero lo dejo en la descripción por si quieres verlo. Imagina un caballo salvaje, un caballo joven, lleno de energía, músculos poderosos, completamente libre en la pradera. Ese caballo tiene toda la fortaleza que necesita. Tiene poder bruto. Tiene capacidad de patear con violencia, de galopar a toda velocidad, de luchar contra cualquier amenaza. De un lado está el caballo salvaje, indomable, impredecible, sin dirección. Del otro lado está ese mismo caballo después de ser adiestrado, disciplinado, controlado, dirigible. Y aquí está el punto. El caballo adiestrado no perdió su fortaleza. Sigue siendo fuerte. Sigue teniendo el mismo poder muscular. Sigue siendo capaz de galopar a toda velocidad. Pero ahora esa fortaleza está bajo control. Esa fortaleza tiene dirección. Esa fortaleza sirve a un propósito mayor. Ese caballo adiestrado es praus. Eso es la mansedumbre bíblica. No es debilidad. Es fortaleza entrenada. Es poder disciplinado para servir a algo mayor que sí mismo. Pero aquí está lo que casi nadie ve. Un caballo salvaje es caótico, es peligroso, es inútil. Nadie puede montarlo. Nadie puede usarlo para nada constructivo. Es tan fuerte que es impotente. Pero un caballo manso, un caballo adiestrado, eso es lo más valioso que existe, porque tiene poder. Pero ese poder está canalizado. Ese poder tiene propósito. Y Jesús fue el caballo adiestrado perfecto. Tenía todo el poder del universo en sus manos. Podría haber destruido a sus enemigos con una palabra. Podría haber bajado de la cruz en cualquier momento, con un gesto. Tenía la fortaleza absoluta. Pero eligió someterse a un orden mayor, el orden del amor divino, del sacrificio, de la redención. Eso es praus. Eso es lo que significa ser verdaderamente manso. No es debilidad enfrentando poder. Es poder enfrentando a sí mismo y eligiendo la disciplina. Y ahora que entiendes la metáfora, es hora de ver la prueba histórica, porque los griegos antiguos documentaron exactamente esto en sus escritos. Esto no es especulación teológica. Es la definición literal de praus en la literatura griega antigua. Los historiadores, los filósofos griegos, todos documentaron exactamente esto. Los griegos usaban praus, específicamente para describir un caballo que había sido entrenado. En textos griegos clásicos, cuando querían hablar de un caballo adiestrado en contraste con uno salvaje, usaban la palabra praus. Significa domesticado, significa controlado, significa fortaleza puesta bajo dominio. Era un término militar también. Describía a un soldado que era capaz de controlar su ira en la batalla. Un soldado cuya fuerza estaba bajo disciplina. En el significado original, praus quería decir exactamente esto. La capacidad de ser fuerte, de ser capaz, de ser poderoso, pero de manera disciplinada y controlada. No es la ausencia de poder, es el control inteligente del poder. Y esa es la diferencia más radical entre lo que la Iglesia te enseñó y lo que la palabra realmente significa. Eso explica por qué Jesús pudo llamarse a sí mismo manso, mientras simultáneamente era el ser más poderoso del universo. No es una contradicción, es la definición perfecta de praus, poder bajo control, fortaleza disciplinada, capacidad sometida a propósito, y aparece en toda la Biblia. En Gálatas 6:1, Pablo dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre. Praus.
¿Por qué necesitas mansedumbre para restaurar a alguien? Porque la restauración requiere fortaleza, requiere capacidad de confrontar sin destruir, requiere poder dirigido hacia la sanación. Un soldado débil no puede restaurar a un compañero herido en batalla. Necesita ser fuerte. Pero esa fortaleza tiene que ser mansa, controlada, disciplinada, amorosa. Eso es praus. Aparece también en 1 de Pedro 3:15, cuando Pedro dice: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia». Defensa, preparación, capacidad de responder, pero todo bajo mansedumbre, todo bajo control de praus. Y cuando ves estos ejemplos, de repente entiendes que la mansedumbre no es algo pasivo, es algo activo, es poder siendo usado sabiamente. A partir de ahora, cuando leas que Jesús es manso y humilde, necesitas entender qué significa realmente. Significa que Jesús es poderoso, pero controlado. Significa que Jesús tiene la capacidad de destruir, pero elige no hacerlo de forma ciega. Significa que Jesús es fortaleza bajo dominio. No es debilidad. Es el tipo de fuerza más peligrosa que existe, porque es controlada. Ser manso como Jesús significa tener poder y elegir usarlo sabiamente. Significa tener fortaleza y dirigirla hacia la redención, hacia el amor, hacia la sanación, hacia la justicia. No significa ser un felpudo, significa ser entrenado, significa ser disciplinado, significa ser fuerte con propósito. Y aquí está lo importante. No es complicado, es simple. Significa que tu capacidad, tu inteligencia, tu influencia, tu fuerza, todo eso es un regalo de Dios. Y tu responsabilidad es entrenarlo, no reprimirlo, entrenarlo. Las herramientas que necesitas son 3. Primero, reconocimiento. Entender qué fortalezas tienes. Segundo, disciplina. Entrenar esa fortaleza para que sirva a propósitos mayores. Tercero, propósito. Conectar tu fortaleza a algo más grande que tú mismo. Cuando usas las 3, de repente tu poder no es pecado. Es mansedumbre. Es praus. Es exactamente lo que Jesús fue. Pero aquí es donde entra la verdad que te libera. Cuando entiendes que no tienes que avergonzarte de tu fortaleza. Tienes que dirigirla correctamente. Y eso cambia todo. Pero escúchame bien. Esto no es un detalle teológico menor. Esto transforma tu vida espiritual completamente. Si crees que la mansedumbre es debilidad, vas a pasar toda tu vida cristiana avergonzado de tu fuerza. Vas a creer que si tienes poder, si tienes capacidad, si tienes influencia, eso es pecado. Vas a reprimir tu potencial. Vas a negar tus dones. Vas a vivir diminuido. Vas a ser como el caballo salvaje, fuerte, pero inútil. La mayoría de cristianos pasa años viviendo con culpa por su poder. Ven su capacidad de liderazgo como algo malo. Ven su inteligencia como arrogancia. Ven su fuerza como pecado. Y todo porque confunden mansedumbre con debilidad. Generación tras generación ha vivido así, con el poder en sus manos, pero sin permiso de usarlo. Y esa culpa los paraliza. Pero ahora tienes esta información. Ya no es falta de conocimiento. Es una elección. Vivir bajo la mentira o abrazar la verdad de praus. Y aquí es importante. No es solo teología. Es liberación. Es el momento donde dejas de creer que tu fuerza es enemiga de tu fe. Es el momento donde descubres que Dios no quiere que reprimas tu poder, quiere que lo entrenes, quiere que lo disciplines, quiere que lo dirijas hacia algo mayor. Y eso es lo que te lleva a la verdad final, la revelación que cierra todo y que te muestra exactamente quién fuiste hecho para ser. Entonces entiende esto de una vez. Bien claro, la mansedumbre no es lo opuesto de la fortaleza. Es la culminación de la fortaleza. Es la fortaleza que ha sido entrenada. Es el poder que ha sido disciplinado. Es la capacidad que ha sido sometida a un propósito mayor. Eso es praus. Eso es lo que Jesús realmente te enseñó. Eso es lo que significa ser verdaderamente manso. Y eso significa
que toda tu forma de entender tu propio poder cambia. De repente, no tienes que avergonzarte de tu capacidad. Tienes que dirigirla correctamente. De repente, no tienes que negar tu poder. Tienes que entrenarlo. De repente, no tienes que debilitarte espiritualmente. Tienes que disciplinarte. Un caballo salvaje no sirve para nada. Es caótico. Un caballo muerto no sirve para nada. Pero un caballo adiestrado, un caballo manso, eso es lo más valioso que existe, porque tiene poder. Pero ese poder está bajo control. Ese poder tiene dirección. Ese poder sirve a algo mayor. Tú eres ese caballo, fuerte, pero controlado, poderoso, pero disciplinado, capaz, pero sumiso a un propósito mayor. Y las implicaciones son radicales. Significa que tu liderazgo no es pecado, es un llamado. Tu inteligencia no es arrogancia, es un regalo. Tu fortaleza no es orgullo, es responsabilidad. Tu influencia no es poder corrupto, es capacidad de servir. Cuando diriges todo eso hacia propósitos mayores, hacia la redención, hacia el amor, eso es praus, eso es mansedumbre bíblica. Eso es lo que Dios realmente quiere de ti. Y ahora que lo entiendes, tu responsabilidad es clara y es hora de actuar. Aquí está lo que quiero que hagas hoy. Identifica un área donde tienes poder o capacidad que has estado reprimiendo porque creías que era pecado. Quizás es tu capacidad de liderazgo que siempre has visto como arrogancia. Quizás es tu inteligencia que siempre has visto como orgullo. Quizás es tu influencia que siempre has visto como corrupción. Quizás es tu fuerza física que siempre has visto como agresividad. Ahora entiende que no es malo. Es una herramienta y tienes que entrenarla. Tienes que ponerla bajo disciplina. Tienes que dirigirla hacia algo mayor que tú mismo. Eso es praus. Eso es mansedumbre bíblica. Eso es exactamente lo que Jesús te enseñó a hacer. Si ignoras esto, sigues viviendo con culpa. Sigues reprimiendo tu potencial. Sigues creyendo que tu fuerza es pecado. Sigues siendo un caballo salvaje, caótico, impotente a pesar de tu poder. Pero si aplicas esto hoy, tu perspectiva cambia completamente. De repente, no tienes que avergonzarte. Tienes que entrenar. Tienes que disciplinar, tienes que dirigir, y cuando lo haces, descubres que tu poder finalmente sirve a un propósito mayor. Descubres que puedes ser fuerte y ser espiritual al mismo tiempo. Porque la palabra griega praus no significa debilidad, significa fuerza bajo control, significa poder disciplinado, significa capacidad sometida a un propósito mayor. Eso es lo que Jesús fue. Eso es lo que Jesús te enseñó a hacer. Eso es lo que significa ser verdaderamente manso. Praus cambia todo. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a verla de la misma forma.